Muy buenos días. Nuevamente me dirijo a ustedes a través de este medio para compartir con ustedes la meditación de hoy día, domingo 22 de mayo del año 2022. Y antes de comenzar quiero, como siempre, recordarles que compartan esta palabra, que compartan el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y después de esto continúo y, como les decía, el tema, la meditación de este día es el arco iris, señal del pacto. Y está basado ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículos 12 y 13, que a la letra dice: Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y bueno, nosotros, al menos el ser humano, nos da gusto cuando vemos un arco iris, que por cierto ha surgido una leyenda, ¿verdad? Que donde termina el arco iris, ahí está enterrado el tesoro, ¿verdad? Que según los duendes van y sacan, y quién sabe qué tanto dicen de esa leyenda. Pero lo cierto es que es una señal que Dios, una señal de un pacto que Dios hizo con la humanidad, un pacto que Dios utilizó como señal de que su palabra es viva, de que su palabra es real. Ese pacto lo estableció con Noé, ¿sí? Recordemos, la Biblia nos habla de un gran diluvio, ¿sí? Que donde se inundó toda la tierra, donde murió toda la gente, toda la humanidad. Tal es así que Dios le dijo a Noé que construyera un arca con tales medidas, y que después metiera una pareja de animales de todo el tipo de especies de animales, aves y todo, una pareja, un par, y que Noé se guareciera con toda su familia, con sus 3 hijos y sus esposas, y bueno, porque iba a acabar con toda la humanidad. Ese fue el diluvio. Y después la señal del pacto fue el arco iris. Cuando terminó el diluvio, Dios puso como señal el arco iris. Y la promesa, el pacto que Dios hizo fue que nunca más acabaría con la humanidad de esa manera, ¿verdad? Y hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy, sigue vigente ese pacto. Vemos cuando llueve o sí, la brisa o los rayos del sol, vemos que se forma el arco iris. Esa es la palabra de Dios, ese es el pacto, ese es el Dios vivo, la palabra de Dios viva, la palabra de Dios hecha realidad. Pero ¿qué pasa? Ahora la humanidad ha agarrado esos colores hermosos, los ha agarrado para identificarse, ¿sí? Para identificarse. ¿En qué aspecto? Bueno, dice, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la historia de la creación. Sin embargo, Dios sintió tristeza de haber creado al hombre y pensó en destruirlo. Esta historia es conocida de todos. Noé, hallando gracia delante de Dios, la construcción del arca, el diluvio y el pacto de Dios con Noé. En la actualidad,
sabemos que la humanidad tiene de continuo al mal, y para colmo, el arco iris que Dios estableció con Noé como señal del pacto es hoy en día utilizado como bandera del movimiento conocido como LGBTIQ. Y todos sabemos, o si no todos, sabemos qué quiere decir estas siglas del grupo, del movimiento LGBT, ¿sí? Veamos algo divino, algo tan hermoso, una señal puesta por Dios. ¿Para qué es ocupada? Para identificarse una sociedad, un grupo de la sociedad. Y vamos a ver qué quieren decir estas siglas. LGBT dice: lesbiana, atracción erótica y o afectiva de una mujer hacia otra mujer. Fíjense. Gay, atracción erótica y o afectiva de un hombre hacia otro hombre. Bisexual, persona que siente atracción erótica y o afectiva hacia hombres y mujeres. Transgénero, persona cuya identidad de género es diferente al que se le asignó culturalmente de acuerdo con su sexo biológico. Travesti, persona que expresa su identidad de género de manera permanente o transitoria mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes de género diferentes al que se le asignó culturalmente de acuerdo a su sexo biológico. Puede incluir la modificación o no del cuerpo. Transexual, persona que se concibe como perteneciente al género opuesto al que culturalmente se le asignó de acuerdo con su sexo de nacimiento y que decide por una intervención quirúrgica, hormonal o ambas para adecuar su apariencia física a su realidad psicológica y social. Intersexual, persona que posee características tanto de hombres como de mujeres en una proporción variable y se ha definido como todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. Y queer dice: extraño, poco usual, persona que no se identifica con el género al que se le asignó culturalmente de acuerdo con su sexo biológico, tampoco se identifica con algún género en particular de la sociedad. Veamos, todos estos que les acabo de leer, ¿sí?, son los que forman parte de la comunidad LGTB, ¿sí?, o LGBT, ¿sí?, LGBT, ¿sí? Qué triste que este grupo de sociedad, digo, no estoy en contra de ellos, tampoco a favor, muy su vida, pero lo que sí una cosa, qué triste es que estas personas, este grupo de sociedad, hayan agarrado algo tan hermoso, hayan agarrado algo tan especial como para identificarse, como para usarlo como bandera. Veamos cómo la misma sociedad está acabando con lo que Dios ha creado, con lo que Dios ha puesto, con lo que Dios ha establecido.
No es nada nuevo lo que estamos viviendo actualmente. También en el libro de Génesis encontramos la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Son dos historias donde Dios ha querido terminar con la humanidad por la forma desordenada de vivir. Sin embargo, ha tenido misericordia del hombre que ha encontrado justo en el diluvio a Noé y en Sodoma y Gomorra a Lot, ¿sí? En el diluvio encontró justo a Noé, por eso le pidió que construyera el arca y se salvara. En la destrucción de Sodoma y Gomorra encuentra justo a Lot, ¿sí? Veamos, ahora en la actualidad, ¿quién sería justo? Nadie, ¿sí? Por eso Dios puso esa señal como pacto en el cielo del arco iris. Y el pacto era de que nunca más iba a acabar con la humanidad. Al contrario, la misma humanidad se está encargando de destruirse a sí misma. Tan es así que este grupo de sociedad ha ocupado, ha agarrado o se ha apropiado de algo que no le pertenece, porque es señal de Dios, lo ha agarrado como para identificarse. ¿Sí? Nosotros, como personas, como seres humanos, ¿con qué nos podremos identificar? Con el amor de Dios, con la gracia, la misericordia que Dios ha derramado en nosotros. Nos podemos identificar. No necesitamos de unos colores, no necesitamos de algo para podernos identificar como personas, como criaturas de Dios. Podemos identificarnos con eso, con el amor de Dios, con el Espíritu de Dios, con la gracia, la misericordia de Dios, ¿sí? No necesitamos de eso, como decía anteriormente. Veamos entonces lo que es esta señal, ¿sí? En el mes de junio, el mundo celebra el mes del orgullo LGBTIQ. Y como cristianos debemos concientizarnos a nosotros y a nuestra familia de no participar en tales actos. Debemos hablarle al pecador de Cristo y de cuál será su fin si no se convierten de sus malos caminos. Esto lo encontramos en 1 de Corintios 6, 9 al 11. Las personas que promueven este movimiento, famosos, desean ser vistos como un modelo para animar a otros a salir del closet, como un acto de liberación y de valor. Mas la Biblia nos dice que cuidemos nuestros cuerpos, y ya que fuimos comprados por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Fíjense de qué manera la humanidad está acabando consigo misma. ¿De qué manera? Aún sabiendo que Cristo murió en la cruz por nosotros, aún sabiendo, dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo, que nosotros somos templo del Dios vivo, aún este grupo de sociedad está acabando consigo mismo, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, aquellos que conocemos de la palabra de Dios, debemos hablarles, hacerles volver del camino de pecado
al camino del bien. Así es que, mi hermano, mi amigo, cuando veas un arco iris en el cielo, recuerda que es la señal de Dios, el pacto de Dios con la humanidad. No es la bandera del movimiento LGBT, no, es la señal del pacto de Dios con la humanidad. Recuerda, Dios te ama y te quiere tal y como estás. Así es que no cambies tu cuerpo, no maltrates tu cuerpo. Al contrario, tal y como está, ríndete al Señor. Que Dios te bendiga. Amén.